Bienvenidos al área de la ciencia, es el espacio de ciencia de la Feria del Libro. Llevamos ya 8 ediciones participando introduciendo la ciencia en la cultura y en la literatura en la Feria del Libro. Es un espacio organizado por la Estación Experimental del Zaidín, el Instituto de Astrofísica de Andalucía y con la colaboración de la Vicepresidencia de Cultura Científica del CSIC y su delegación en Andalucía y la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Ya hemos soltado el mensaje corporativo, así que ya podemos tranquilamente dar la charla. Normalmente tenemos una programación súper variada de ciencia, pero ya desde hace algunas ediciones hay como una serie de temas científicos que siempre incluimos porque consideramos que son muy importantes para la ciudad y para Granada. Son casi ya, forman parte de nuestra idiosincrasia. Por ejemplo, ayer tuvimos ya una charla de inteligencia artificial y hoy tenemos otra charla sobre uno de los proyectos, yo creo, científicos más importantes, ilusionantes, innovadores y claves en esta ciudad y en todo el territorio de Granada y de España y de Andalucía, que es el acelerador de partículas IZMIF-DONES. Es, yo creo que la segunda vez que tenemos una charla de IZMIF y siempre vamos a intentar que el acelerador esté presente en esta programación. Tenemos la suerte de contar con Celia Carvajal. Celia es ingeniera industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, en la especialidad de Ingeniería Eléctrica, con doble titulación en el Royal Institute of Technology de Estocolmo y máster en resolución de problemas complejos por la UNIR. Su puesto actual en IZMIF-DONES es líder de la sección de sistemas de control dentro del Departamento de Ingeniería, o sea, la parte de ingeniería dura. Tuve la suerte de coincidir con Celia hace relativamente poco en un evento en donde se presentó una película de animación producida y promovida por IZMIF-DONES y realizada por Rocking Animation, que está aquí muy cerca, que se llama Estela, que es una preciosidad. Si podéis pillarla en algún lado, vedla porque es muy, muy, muy emotiva y muy bonita. Y enseguida la enganchamos para esto. No lo puso fácil también, ¿eh? Tampoco puso muchas pegas. Bueno, pido un fuerte aplauso para Celia, que nos va a hablar de este proyecto tan fantástico para Granada. Bueno, pues muchas gracias Emilio y al resto de Manuel y el resto de la organización por dar esta oportunidad a gente científica, ingeniera, que pueda contar un poco y acercar un proyecto tan interesante como IZMIF-DONES al público en general. Y a vosotros, el resto de gente, muchísimas gracias por haber venido, por estar pasando esta mañana tan maravillosa de domingo. Y bueno, pues vamos a empezar. Vale, antes de empezar a hablar de IZMIF-DONES, quiero daros unas pequeñas pinceladas sobre mi trayectoria, porque creo que parte de la divulgación también es eso, es contar un poco pues las experiencias de cada uno y quizá pues enciende alguna bombilla para vosotros, para vuestros hijos, para vuestros nietos en algunos casos. Entonces creo que siempre es interesante conocer un poco cuál ha sido la trayectoria y los diferentes caminos que han seguido la gente. Muy rápido, yo soy granadina. Me fui a estudiar Ingeniería Industrial a la Politécnica de Madrid cuando tenía 18 años. Después la vida me dio la posibilidad de viajar a Suecia, a Estocolmo, para continuar mis estudios. Allí terminé mi doble titulación en Ingeniería Industrial con especialidad en Ingeniería Eléctrica. Y empecé a trabajar en una empresa que se llama ABB, que también está empecé a trabajar en Suecia, en una ciudad que se llama Västerås. Y más adelante, después de unos 4 años y medio, 5 años, volví a España, fui a Barcelona a una empresa que se llama GTD, al sector espacial. He estado trabajando unos 8 años en el sector espacial como ingeniera de sistemas de control. Y hace 3 años fui a vivir a la Guayana Francesa. Allí en la Guayana Francesa hay un centro espacial, el Centro Espacial Europeo, desde donde se lanzan pues, cohetes y de donde se hace también investigación científica. Simplemente quería hablar de ello para que lo tuvierais en mente, porque me da mucha pena que hay muchas veces que la gente no conoce, ¿no? qué posibilidades tiene cuando uno empieza aquí a estudiar, empieza a estudiar en España. Pues hay muchas posibilidades fuera y creo que son interesantes de explorar. ¿Vale? Y hace un año volví a mi tierra
la vida me dio la oportunidad de volver aquí a trabajar en Izmigdones. Y ahora os contaré un poquito qué es eso de Izmigdones, porque es verdad que lo estábamos comentando antes, este acrónimo no ayuda mucho, no es muy intuitivo. Dones es mujer en catalán, Izmi, aquí en Granada decimos Izmi, no se sabe ni qué es lo que estamos diciendo. Entonces, se conoce popularmente como el acelerador de Escúzar. Entonces, me imagino que os sonará más por ese término, ¿no? Pero bueno, su verdadero término es Izmigdones. Quiero empezar por aclarar que no es Izmigdones, ¿vale? No es un reactor de fusión, no vamos a producir energía, tampoco es un reactor de fisión, no es una instalación nuclear, con lo cual no le aplican muchas de las normativas tan estrictas que se aplican a un reactor de fusión, de fisión nuclear. No es una planta de generación de energía, el objetivo no es generar energía con esta planta. Y, por supuesto, no vamos a generar ningún agujero negro, como también he escuchado por ahí, que la gente está un poco asustada, ¿no? ¿Qué van a hacer ustedes allí en Escúzar, no? Bueno, pues ahora sí, entonces, ¿qué es? Esto es importante. Si hay algo que quiero que se lleven ustedes a casa hoy, es esta frase. Es una fábrica de neutrones para probar materiales. Es eso. Izmigdones no es más que eso. Vamos a producir neutrones, a acelerarlos y vamos a probar materiales con esos neutrones que estamos produciendo. Voy a entrar un poquito en detalle poquito a poco, ¿vale? Sin que sea muy difícil el concepto. Vamos a ver para qué sirve, por qué queremos fabricar neutrones, por qué queremos estudiar materiales, qué hay detrás de esto. Y aquí empieza un poco, os voy a pedir que hagáis un ejercicio de confianza, porque al principio no voy a empezar hablando de Izmigdones, voy a empezar hablando de la energía de fusión. ¿Qué fórmula tiene la reacción de fusión? ¿Qué es un reactor de fusión? ¿Cuáles son los planes del Programa Europeo de Fusión? ¿Y qué papel tiene Izmigdones en este plan europeo? Finalmente, entraremos un poquito más en qué tecnologías estamos proponiendo para usar en Izmigdones y cuáles son los principales retos a los que nos vamos a enfrentar. Entonces, como he dicho, vamos a empezar a hablar de la energía. ¿Cuáles son las principales fuentes de energía que tenemos a día de hoy? Por un lado tenemos las energías no renovables. Tenemos gas, carbón, diésel y nuclear. ¿Saben ustedes decirme cuál es el nombre que le corresponde a ese apellido nuclear? Si es fusión o si es fisión nuclear, ¿qué es lo que tenemos a día de hoy? ¿Qué tipo de plantas son las que están instaladas a día de hoy en el mundo? No, ahora mismo no existe en el mundo ninguna planta comercial de fusión nuclear. Todas las plantas que existen en el mundo son de fisión nuclear, ¿de acuerdo? ¿Qué problema tienen las energías no renovables? Pues que son contaminantes y que estamos utilizando unos recursos limitados. Por otro lado, tenemos las energías renovables. Por ejemplo, encontramos la hidráulica, maremotriz, la energía eólica, la solar. El problema de estas energías es que ante una demanda que es creciente exponencialmente, pues sospechamos que no van a ser suficientes y que además dependen de factores externos, el sol, el viento. Entonces ya vemos que el mapa actual de energías que tenemos en el mundo pues, es un poco problemático de cara al futuro. ¿Qué sería lo ideal? Y lo que estamos buscando todos los científicos, todos los ingenieros y toda la humanidad, pues una fuente de energía que sea segura, que sea limpia y que sea suficiente, que sea masiva. Entonces los ingenieros, los científicos, el mundo de la investigación está muy pendiente de
una nueva fuente de energía que es la energía de fusión nuclear. Ahora sí, la energía de fusión, pero todavía no hay ninguna planta comercial de fusión nuclear. ¿Qué es la fusión? La fusión es lo que encontramos en el centro de las estrellas. Por ejemplo, en el Sol, en el núcleo del Sol, pues los átomos de hidrógeno chocan y tienen se produce una reacción de fusión que como producto pues da helio y además una gran cantidad enorme de energía. El Sol lleva produciendo energía, creo que son unos 6.400 millones de años, y lo que le quedará pues, otros 5.000 millones de años más, ¿no? Entonces, esa energía tan masiva y con un producto que no es nocivo como el helio, pues es lo que anda toda la comunidad científica. Ellos andan detrás de esta energía. Sería genial tener esta energía del Sol aquí en la Tierra. Entremos un poquito en detalle. ¿Cuál es esta reacción, que es la reacción de fusión? La reacción de fusión más fácil que se podría conseguir aquí en la Tierra. Esa reacción es una reacción entre un átomo de deuterio y un átomo de tritio, que se funden y como producto nos dan un átomo de helio, un neutrón y una gran cantidad de energía. Quiero que en esta fórmula se fijen con mayor atención en este neutrón, porque este neutrón va a ser el protagonista de nuestra historia, ¿vale? Volveremos a ese neutrón más adelante. ¿De dónde sacamos estos ingredientes para hacer la energía de fusión nuclear? Pues como he dicho, los dos ingredientes son deuterio y tritio. El deuterio, bueno, los dos son muy comunes en la naturaleza, se pueden encontrar en la naturaleza. El deuterio se puede encontrar en el agua del mar, hay 33 gramos de deuterio por cada metro cúbico de agua del mar. Y el tritio se puede también encontrar gracias a las reacciones entre los neutrones y el litio, que también es bastante abundante en la naturaleza. Con lo cual, bueno, pues en cuanto a ingredientes no hay mucha problemática. Vamos a ver cómo tiene que ser el recipiente donde tenemos que cocinar esos dos ingredientes, ¿no? Pues existen diferentes tipos de reactores de fusión nuclear. Todos en fase experimental. Ahora mismo el reactor de fusión más grande que se está construyendo es ITER, en el sur de Francia, pero es un reactor experimental. El objetivo de ITER no es producir energía de forma comercial. Para producir energía de forma comercial tenemos que pasar por diferentes etapas, tenemos que hacer demostraciones de cierta tecnología para finalmente estar convencidos de que podemos construir plantas de fusión nuclear. Entonces, de todos los tipos de reactores de fusión que se están investigando, hay diferentes ramas. En Estados Unidos están investigando una rama, por aquí en Europa estamos investigando otras. Hay un tipo que es el más prometedor a corto plazo. Parece que todo el mundo se decanta sobre todo por el tokamak. ITER es un tokamak, está utilizando este recipiente, este tokamak. ¿Qué es un tokamak? Pues un... Como veis ahí, esto es, significa cámara toroidal con bobinas magnéticas. Es algo así, ¿vale? Más conocido comúnmente entre la comunidad científica como un donut, ¿vale? Es un donut con bobinas magnéticas en el que ahí vamos a meter los dos ingredientes de los que hablábamos, el deuterio y el tritio. Vamos a generar una especie de sopa de isótopos de deuterio y tritio, y ahí es donde se va a producir la fusión nuclear, ¿vale?
Las condiciones que vamos a producir dentro de ese donut son muy especiales. Por un lado, vamos a tener que generar mucha temperatura, vamos a tener que generar unas condiciones parecidas a las del núcleo del Sol, pero incluso más extremas. Vamos a generar una temperatura del orden de 150 millones de grados centígrados. Tened en cuenta que la temperatura del núcleo del Sol son 15 millones de grados, o sea, estamos a 10 veces más la temperatura del núcleo del Sol, y una presión. En el Sol hay una presión altísima, pues también una presión altísima dentro del donut, ¿vale? Para que dentro de esa sopa se pueda producir esta energía, esta reacción. Muy bien, pues tenemos la receta, tenemos los ingredientes, tenemos la olla a presión a muy alta temperatura. La pregunta es, ¿y por qué no estamos haciendo ya plantas de fusión nuclear si es tan maravillosa, si es tan masiva, si es limpia, si, ¿no? ¿Por qué no lo estamos haciendo? Pues fijaros, ¿os acordáis del neutrón del que os hablaba antes? Pues ese neutrón es el protagonista del problema, o de uno de los problemas, porque no solo hay un problema, os voy a hablar solamente de un problema específico. Uno de los problemas es que este neutrón que se produce de esta reacción de fusión nuclear sale despedido a muy alta energía. Y como es un neutrón que no tiene carga, no se puede controlar con campos magnéticos, no podemos decidir dónde va a ir ese neutrón, pues no nos queda otra cosa que dejarlo ir y traspasar las paredes de nuestro donut. Y este neutrón va a causar problemas en los materiales de este recipiente. Problemas como transmutación, los materiales de los que está construido este donut pueden cambiar, las propiedades de estos materiales pueden cambiar, pueden hacerse muy frágiles, incluso pueden ocurrir roturas. Entonces tenemos que estar muy seguros de de qué impacto tiene este neutrón en los materiales con los que vamos a construir las plantas de fusión nuclear. Se necesitan materiales que aguanten las condiciones extremas a las que están sometidos las plantas de fusión. Aquí veis un corte de un tokamak, ¿vale? De ese donut del que hablábamos antes, con esta sopa de isótopos en el que se está produciendo esa fusión nuclear. Y os tenéis que imaginar cómo en esta sopa se producen esos neutrones de alta energía que viajan y van a traspasar todas las paredes de este donut y van a fragilizar y cambiar las propiedades de esos materiales. Ese es uno de los principales problemas que tenemos a día de hoy para construir plantas de fusión nuclear. Pues bien, aquí aparece IFMIP-DONES. IFMIP-DONES, el acelerador de partículas que vamos a construir y que estamos construyendo en Escúzar, viene para resolver precisamente ese problema. Nosotros queremos estudiar los materiales con los que podemos construir las plantas de fusión. Aquí veis un poco el roadmap o el plan europeo de fusión, en el que encontramos ITER, que está ahora mismo en construcción y en el que se están haciendo muchos experimentos a nivel tecnológico y están descubriendo muchas de las incógnitas que están sobre la mesa. Y veis también IFMIP-DONES, que aparece también ahí en este roadmap, que viene a despejar el problema de los materiales. Más adelante veis a DEMO. DEMO será la primera planta de fusión nuclear que construyamos en el mundo que pueda producir energía a nivel comercial. Será un demostrador de la primera planta de fusión nuclear. Y una vez que llegamos hasta aquí, que hayamos fabricado DEMO y que podamos operar DEMO, a partir de ahí podremos extender esta tecnología y fabricar todas las plantas de fusión nuclear que queramos.
Os doy una pequeña pincelada sobre el acrónimo, aunque no estoy segura de que lo podamos recordar, pero solamente por si hay alguno que tiene curiosidad, ¿qué significa IFMIFDONES? Significa International Fusion Materials Irradiation Facility, instalación internacional de irradiación de materiales de fusión. Vamos a irradiar materiales. Demo Oriented Neutron Source, fuente de neutrones orientada a demo. Si combinamos estas dos partes, al final significa que vamos a generar, somos una fuente de neutrones, vamos a generar neutrones para impactar en materiales, irradiar materiales y podemos estudiar sus propiedades. ¿Vale? Si tenéis alguna pregunta, me podéis parar, hay micros aquí y podemos despejar, ¿vale? Si no, lo hacemos todo al final. IFMIFDONES servirá para elegir los materiales con los que construiremos los futuros reactores de fusión. Muy bien, ¿cómo funciona entonces IFMIFDONES? Vamos a entrar un poquito en detalle. En IFMIFDONES lo que vamos a hacer es, tenéis que imaginar pues unas 3 partes de una máquina. Por un lado tenemos la parte en la que vamos a generar deuterones, ¿vale? Que es un nuevo elemento que traigo aquí. Vamos a generar deuterones, vamos a acelerar grupos de esos deuterones, vamos a incrementar su energía y vamos a hacerlos pasar por una cortina de litio líquido. ¿Por qué queremos pasar esos deuterones a través de una cortina de litio líquido? Porque ahí se va a producir una reacción que va a liberar neutrones de muy alta energía, como nuestros neutrones protagonistas que hemos visto al principio. Son neutrones muy parecidos a los neutrones que se generarán en las plantas de fusión nuclear. Entonces vamos buscando esos neutrones. ¿Qué vamos a hacer con esos neutrones? Pues vamos a poner unas muestras de material justo detrás de esa cortina de litio, de manera que esos neutrones que se generan vayan a impactar esos materiales y pues vayan a sufrir esos mismos cambios de propiedades que sufrirían en una planta de fusión nuclear. Una vez que hayamos irradiado durante un periodo de 1 o 2 años, dependiendo de la campaña experimental que estemos desarrollando, cogeremos esas muestras y estudiaremos cómo han cambiado sus propiedades. De esa manera podremos seleccionar cuáles son los materiales que más nos convienen para utilizarlos en las plantas de fusión. Aquí veis un pequeño vídeo en el que, bueno, más o menos lo que os he comentado lo va explicando. Generamos deuterones que tienen carga, por eso los podemos dirigir y los podemos acelerar, porque son partículas con carga. Los vamos a ir acelerando a lo largo de unos 130 metros de acelerador y cuando estén... cuando esas partículas tengan una alta energía, vamos a hacerlas pasar por esa cortina de litio líquido. Una vez que pasen a través de esa cortina, se va a producir esta reacción de la que os hablaba entre los deuterones y el litio y se van a producir neutrones a muy alta energía. Aquí atrás. Con esos neutrones vamos a impactar, vamos a irradiar muestras de materiales y podremos ir haciendo una selección del material que más nos conviene. ¿De acuerdo? ¿Cómo controláis los restos? ¿Cómo se mueren? Es muy buena pregunta. Aquí preguntan, muy bien, si entiendo bien la pregunta, irradiamos con esos neutrones esas muestras de materiales, pero el resto, entiendo que hay neutrones a alta energía que siguen volando por detrás, ¿no? Pues esto tiene que estar en una cámara, en una vasija, en el que vamos a tener unas protecciones de hormigón muy importantes, muy gruesas,
que puedan frenar esa irradiación, pero efectivamente el interior de esa cámara va a estar muy irradiada. Entonces todas las operaciones de mantenimiento, cualquier operación que haya que hacer en esa zona, todo se tiene que hacer, por ejemplo, con mantenimiento remoto, utilizando robótica, utilizando medios en el que no expongan los operadores a esas condiciones. Ese es un poco cómo quedará, porque todavía no estamos en fase de construcción, cómo quedará la instalación una vez que esté construida. Para daros unas pinceladas, no sé si alguno se ha acercado por allí, por Escúzar, para echar un ojo, os podéis acercar si alguno tiene curiosidad. De hecho hay una rotonda muy bonita donde han puesto ya el logo de Dones y justo ahí podéis, la rotonda estaría más o menos por aquí. Podéis ver el edificio en esta foto, ¿vale? La rotonda estaría por aquí. Podéis ver el edificio donde ahora mismo está trabajando el equipo de Smith Dones, que no es en esta parcela, pero es una parcela que está justo al lado. Hay aquí un edificio en el que pertenece ahora mismo a la universidad y es ahí donde está de momento el equipo de Smith Dones trabajando. Y este es el edificio de administración que está en fase de finalización. Es el primer edificio que se está construyendo de esta instalación, ¿de acuerdo? Entonces, por lo menos podéis ver la parcela y el edificio de administración que pronto será terminado. Este es el edificio principal, este de aquí, y este es el interior de ese edificio principal, donde encontraremos estas tres partes de la máquina de las que os he hablado. La parte del acelerador, la parte de la celda de ensayos, ahí es donde va a estar, donde se va a producir la reacción y la parte que va a estar más irradiada, y todo el circuito de litio líquido, que ya veremos que es bastante importante y es una pieza fundamental de esta máquina. Aparte de estos tres sistemas de los que hemos hablado, el sistema del acelerador, el sistema de pruebas y el sistema de litio, los sistemas de litio, existen otros dos sistemas, también igual de importantes, los sistemas de planta y los edificios. Esos sistemas de planta son los que van a dar servicios, pues como os podéis encontrar en cualquier gran instalación científica, pues servicios de alimentación eléctrica, de tratamiento de agua, accesos, todo ese tipo de servicios anexos que prestan, pues, por ejemplo, aire acondicionado, todo esto que realmente no podría existir esta máquina sin estos servicios auxiliares. Y por último tenemos los sistemas de control, que es la sección en la que yo trabajo. Realmente son todos los sistemas centrales que van a controlar, que van a gobernar, que van a orquestar todas las operaciones de la máquina. Este es un esquema conceptual en el que encontramos también estos cinco sistemas. Y vamos a ir poquito a poco dando algunas pinceladas de cada uno de esos 5 sistemas por si alguno tiene curiosidad, ¿vale? Pero no va a ser muy complicado, no os preocupéis. En los sistemas del acelerador, es un acelerador lineal. Existen diferentes tipos de aceleradores. Hay aceleradores circulares como en el CERN. Este es un acelerador lineal. Es el acelerador lineal con más intensidad. Hay otros con la misma intensidad, pero no hay aceleradores lineales construidos en el mundo con mayor intensidad. Este estaría en el rango máximo. El inicio de ese haz de deuterones se produce en un inyector, se extraen esos deuterones de una bombona y un magnetrón a través de microondas pasan estos deuterones desde el inyector al inicio de la tubería del acelerador. Os tenéis que imaginar un tubo de 130 metros aproximadamente en vacío, porque no queremos que esas partículas choquen con otras partículas que estén ahí dentro del tubo. Queremos extraer todas las partículas que hay en ese tubo, generamos vacío y empezamos a mover los deuterones a través de ese tubo.
¿Cómo movemos esos deuterones? Como son partículas con carga positiva, pues está bien porque podemos dirigirlas, a través de campos magnéticos podemos dirigir esas partículas y acelerarlas, aumentar su energía. Hay un pequeño problema. Cuando tenéis partículas de la misma carga, por ejemplo, partículas positivas en este caso, ¿qué es lo que pasa? Que esas partículas se repelen, empiezan a separarse. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Que en este tubo las partículas, imaginaos que poco a poco van a intentar abrirse, van a intentar separarse poquito a poco a lo largo del tubo. Entonces, además de acelerarlas, tenemos que focalizar este haz. O sea, tenemos que hacer varias cositas con estos grupos de deuterones para conseguir finalmente un grupo de deuterones muy acelerado en una ventanita, es una ventanita como rectangular, para hacerla pasar a través de la cortina de litio, ¿vale? Importante, usamos criogenia porque queremos generar esos campos magnéticos para dirigir esas partículas. Se generan con imanes superconductores que trabajan en criogenia. Para eso usamos helio líquido, ¿vale? Para mantenerlo en una temperatura muy muy baja. ¿Perdona? Del orden de 260, y ponía 269 grados centígrados bajo cero. Vale, vamos al segundo sistema, los sistemas de litio. Decía que era muy importante, vamos a tener el circuito de litio líquido más grande del mundo. Es importante que este litio líquido circule a una velocidad muy alta. ¿Por qué creen ustedes que necesitamos esta velocidad tan alta en esta cortina de litio? Pues se trata de que en esa cortina de litio, cuando atraviesan esos deuterones, se va a producir una energía muy grande. Entonces nosotros queremos evacuar ese calor. No queremos producir calor, solamente queremos producir neutrones. Entonces tenemos que hacer pasar esa cortina de litio líquido a unos 15 metros por segundo para poder evacuar ese calor. Entonces vamos a coger ese líquido que cae, ese litio líquido, vamos a hacerlos pasar por unos circuitos de litio en los que se va a producir un intercambio de calor y vamos a poder evacuar todo ese calor. Mantendremos el litio líquido más o menos a unos 300 grados. ¿Qué es importante controlar aquí? Aquí necesitamos controlar que, por un lado, esa cortina no tenga una rugosidad superficial demasiado alta, o sea, que no haya vibración en esa cortina, que sea lo más plana posible, y además que el grosor de esa cortina no sea demasiado pequeño, porque si ese grosor llega un momento en el que esa cortina es demasiado delgada, puede haber un riesgo de que los deuterones atraviesen el backplate, que es justo la placa que hay detrás de esa cortina, y la rompa. Y entonces rompa el vacío de todo ese tubo del acelerador y se produzca un accidente. Entonces, esas son las dos cosas que queremos controlar en ese blanco de litio. Por otro lado, también queremos controlar las impurezas del litio, sobre todo para evitar la corrosión de todos esos circuitos de litio, ¿no? Es importante. Vamos a ver un poquito más con detalle la celda de ensayo, ¿vale? Este recipiente con unas paredes de hormigón de 8 metros en el que se va a producir esta reacción entre los deuterones y el litio y que va a estar altamente irradiado. Ahí es donde se van a producir los neutrones a muy alta energía. Vamos a tener un altísimo flujo neutrónico. Claro, que nos interesa tener muchísimas muestras de materiales, porque lo que queremos es aprovechar lo máximo posible esos neutrones que estamos generando. Entonces hemos tenido que hacer una especie de Tetris con esas muestras para poder meter las máximas posibles, ¿no? Podemos meter hasta unas 1800 muestras. Tened en cuenta que las campañas de experimentación no son de 1 o 2 días, son de 1 o 2 años. O sea, vamos a tener esta instalación operando las 24 horas durante 7 días a la semana durante 1 año o 2 años. Entonces, queremos meter las máximas muestras posibles.
Tened en cuenta que en ese periodo seguramente habrá paradas para hacer mantenimiento, pero bueno, el objetivo es que estemos irradiando lo máximo posible, ¿vale? Y una vez que tengamos esa muestra irradiada, haremos ensayos de materiales, ensayos de post-irradiación. Como decía antes, es muy importante tener en mente que aquí seguramente vamos a tener que utilizar un despliegue de equipos de mantenimiento remoto. Muy importante, porque aquí no podrán, los operadores no podrán estar haciendo mantenimiento dentro de esta celda. Simplemente para dar unas pinceladas de qué tipo de sistemas auxiliares tenemos, pues sistemas de evacuación de calor, como he dicho, tratamiento de agua, de refrigeración, los sistemas de mantenimiento remoto, los servicios de administración, de acceso. Y por último, el último sistema, los sistemas de control. Pues bueno, imaginaos como cualquier gran instalación científica, pues una gran sala de control en la que todos los operadores estén monitorizando el estado del sistema, estén operando el sistema, un despliegue de sensores, de actuadores para poder controlar cada uno de los sistemas. Y simplemente para que tengáis una pincelada de qué tres grandes sistemas vamos a encontrar en esta instalación, vamos a encontrar el sistema de control y acceso a los datos y comunicación. Este sistema es el que va a estar operando la planta de forma nominal. Cuando la planta esté operando y no haya ningún problema, este es el sistema que estará actuando y permitirá a todos los operadores poder controlar cada una de las variables que sirven para hacer la operación. Tenemos un segundo sistema que es el sistema de protección de la máquina. Cuando hay algún problema en la máquina que ponga en riesgo alguno de sus componentes, pues por ejemplo, el caso que estábamos comentando antes, ¿no? Se rompe la backplate, la cortina de litio se ha vuelto muy delgada, se ha roto la backplate y se rompe el vacío, entra aire en ese tubo y se puede producir un incendio, un accidente. Pone en riesgo la integridad de la máquina. Entonces, en ese momento, este segundo sistema de control actuaría de forma automática, en un tiempo muy pequeño, ¿de acuerdo? Y por último, el sistema de... El sistema de control, sí, como siempre, estoy acostumbrada a leerlo en inglés, entonces me ha resultado raro. El sistema de control de seguridad. Este sistema, cuando hay algún problema, un escenario de accidente en el que ponga en riesgo la integridad de las personas, de los trabajadores o del medio ambiente, es cuando este sistema actúa, ¿de acuerdo? Es un sistema completamente independiente de los otros, o sea que en cualquier caso, para garantizar que la planta es un sitio seguro, tenemos ese sistema independiente que está alerta siempre para ver cuáles son los estados de cada uno de los componentes de la planta, y en el momento que detecta algún riesgo para las personas o el medio ambiente, actúa para parar la operación o para prevenir ese caso de accidente. Por último, quería comentar que esta instalación no solamente tenemos el objetivo principal de generar neutrones para probar materiales, para hacer las futuras plantas de fusión nuclear, sino que esta instalación puede servir para otras cosas. De hecho, ahora mismo estamos investigando qué otras aplicaciones podría tener esta instalación. Por ejemplo, puede tener otras aplicaciones industriales como radiografía neutrónica, aplicaciones médicas, generación de radioisótopos, incluso actividades de investigación de la física nuclear y fundamental. ¿Cómo estamos haciendo este proyecto? ¿Cómo lo estamos construyendo? Pues hay ahora mismo 15 países que están pendientes de cómo vamos a construir esto. Hay algunos países que ya son socios de
de España que van a participar en la construcción de esta instalación. Esta instalación se va a construir de forma colaborativa. Distintos países van a ir aportando parte de esta instalación, de manera que cuando se acabe, todos esos países que han colaborado puedan hacer uso de esta instalación para estas aplicaciones que estamos comentando. De hecho, en Japón, ya desde hace bastantes años se empezó a construir un prototipo de la parte del acelerador para demostrar algunas de las tecnologías que íbamos a usar y que estamos pensando en usar en ISMIDones. Y ya para terminar, quería, aparte de la frase mágica de es una instalación para generar neutrones, para probar materiales, quiero que os quedéis con la idea de que es una instalación científica que será única en el mundo. No se ha construido una instalación igual y con este propósito. El resultado de esto en Granada, en España y en Europa es que pues va a generar una cantidad de puestos de trabajo importante. Se van a generar empresas alrededor de esta instalación para poder dar servicio a su construcción y a su operación. Va a traer talento internacional, ya lo estamos viendo, el equipo está creciendo, está viniendo gente de fuera, entonces, bueno, pues también va a enriquecer mucho nuestra cultura y además, pues sin duda va a mejorar y va a aumentar el desarrollo de la zona. Es un equipo en crecimiento, necesitamos gente de muchísimas disciplinas distintas, pues ahí veis, desde ingenieros físicos hasta abogados, administración, gestores de proyectos. Entonces, bueno, ahora mismo estamos en una fase muy bonita, le comentaba a Emilio, es una fase en la que, bueno, estamos empezando a echar a rodar este equipo, entonces, pues, es una fase muy emocionante y nada, y lo único que os pido es que si tenéis algún conocido, algún amigo, algún vecino que no conozca esta instalación y que pensáis que le puede interesar, incluso pues que comprueben la página web, o que nos escriban o que se pongan en contacto con nosotros, porque seguramente busquemos alguna forma para que podamos colaborar. Y ya está, si tenéis alguna duda, ahí os dejo también la página web de la organización, para que hay también mucho material, incluso a nivel divulgativo, para que le podáis echar un vistazo. Y no sé si me he extendido demasiado. Vale. Hola, venga, ¿alguna preguntilla para Celia sobre ISMIDones? Sobre lo que queráis. Venga. Bueno, yo quería preguntar sobre cómo está integrado este tipo de tecnología en los planes de energía del Ministerio, si ya hay algún horizonte previsto que entre esta tecnología de la fusión, supongo, ¿no? Bueno, como comentaba, tenemos el roadmap de fusión a nivel europeo, ¿no? La imagen que ponía aquí. Entonces, los planes que yo conozco, por lo menos, van hasta demo, ¿vale? Hasta... ¿Dónde lo tenía? Perdona. Creo que estaba aquí. Bueno, no la encuentro, pero aquí estaba. Aquí. Esto, digamos, es el roadmap, el camino que ha planteado Europa para construir la primera planta de fusión nuclear. Entonces, ahora mismo este es el objetivo. El objetivo es construir demo. Por supuesto, para llegar aquí necesitamos pasar por algunas etapas previas, ITER, para despejar muchas de las incógnitas, IFMIF, importantísimo para elegir esos materiales con los que vamos a construir demo y otras plantas de fusión. Pero a nivel ministerio no estoy al corriente, disculpa, de cuáles son los planes así más a corto plazo. ¿Hay una pregunta más para Celia? ¿Una preguntilla más?
Sí, sí. El micro está apagado, sí. Venga, ¿alguna pregunta más para Celia? Otras veces a lo largo de la historia se han intentado desarrollar determinada tecnología, por ejemplo el ferrocarril, los servicios de telefonía, etcétera, que muchas veces esa tecnología o los materiales necesarios para establecerla no se fabricaban en el país donde se iba a instalar, sino que se importaba. No solamente se importaba la tecnología, sino que también se importaban los técnicos, de manera que lo que aportaba el país de origen era generalmente la mano de obra o como mucho industria, digamos, muy secundaria. La instalación de esta infraestructura, teniendo en cuenta la universidad no solamente de Granada, sino otra universidad de Andaluza o de España, no digo que acote o que limite o que, digamos, bloquee la participación de otras universidades, pero en el caso de la universidad andaluza o española, es tan capacitada para aportar técnicos de distinto nivel a ese proyecto. Sí, sin duda. De hecho, con la Universidad de Granada tenemos una relación muy importante que además lleva muchos años cociéndose. Este proyecto empezó como un proyecto de investigación ahora unos 10 años más o menos, en las que no solo España sino diferentes organismos de Europa fueron participando en crear el diseño conceptual de esta instalación. Ahora mismo ya tenemos un diseño bastante maduro y en esta fase de diseño la Universidad de Granada ha jugado un papel fundamental y sin duda tienen capacidad de sobra para responder a todas estas necesidades. Como usted dice, no solamente la Universidad de Granada sino otras universidades de España y otros equipos, otras entidades fuera de España. Vamos, hay capacidad de sobra como para responder a esta necesidad. Y bueno, pues por nombrar así alguna otra, en el CIEMAT en Madrid también ha jugado un rol muy importante y de hecho muchos de los compañeros que están trabajando hoy en día en Inmidones vienen de CIEMAT, estuvieron trabajando en el CIEMAT, o sea que ahí también este organismo pues participó en esta fase de diseño conceptual. Venga, ¿alguna última pregunta para Celia? ¿Tú, Manu? Bueno, primero darte las gracias por venir a hablar de energía 2 semanas después del gran apagón. Tiene mucho mérito. Mi pregunta es, claro, vais a elegir 1.800 materiales y los vais a tener ahí durante 2 años. Pero supongo que ya tenéis una idea previa de qué materiales vais a empezar a probar ahí, ¿no? Sí, hay algunos candidatos que ya están sobre la mesa. Creo que hay uno que es el Eurofer, que es un material que, si no recuerdo mal, se ha construido precisamente o se ha diseñado para esto. Es un acero martensítico específico que creemos que puede ser un buen candidato para construir estas plantas de fusión. Y sí, por supuesto, hay ya candidatos seleccionados para ser parte de esta investigación. ¿Tú quieres una pregunta, Celia? Creo que ya he explicado un poquillo mientras estaba sobre la marcha, pero era la idea de una vez que hayáis elegido los materiales, la planta se ha construido, es una infraestructura muy grande, que se hará después con todo el IFNIP. Un poco me imagino que será la línea de lo que ya has dicho de usos alternativos, pero una vez que se haya cumplido el objetivo principal, ¿para qué se usará? Porque me imagino que no se va a cerrar una cosa tan grande. Esta planta, el objetivo es que esté en operación unos 20 años aproximadamente. Tened en cuenta que el plan de construcción de Inmidones es que tengamos la primera irradiación en torno al 2035, ¿de acuerdo? O sea,
contar con unos 10 años de construcción. Una vez que tengamos esa primera irradiación, lo tendremos en operación durante unos 20 años y luego pues los años de mantenimiento de esta planta. Entonces, el objetivo principal es que durante esos 20 años se puedan estar estudiando estos materiales, porque consideramos que hasta, bueno, de aquí a 20 años o a 30 años seguramente no hayamos empezado a hacer uso de esos materiales. Entonces, el objetivo principal es que durante esos 20 años de operación se puedan estar haciendo esta investigación de materiales y, por supuesto, el resto de aplicaciones que consideremos que se pueden hacer también. Muy bien, pues vamos a despedir a Celia, pero antes, que luego se me escapáis, esta tarde seguimos. A las 8 os invito a un viaje a los orígenes desde el punto de vista cosmológico, desde el punto de vista geológico y desde el punto de vista antropológico. Vamos a tener a 4 expertos de astrofísica, antropología y geología llevándonos al pasado. Y antes, a las 7, una charla sobre un concepto que seguro no habéis escuchado nunca porque no os atañe en nuestras vidas, que es el estrés y cómo nos afecta a nuestra salud. Y ahora sí, un fortísimo aplauso para Celia Carvajal, que lo ha hecho maravillosamente bien.